Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con la actualidad y las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. La European Sup League comenzó con la Battle for Hercules celebrada en Benalmádena. Victorias de Duna Gordillo y Fernando Pérez en la carrera técnica, además de las de Alba Frey y Donato Frims en larga distancia. La Federación Europea de Surfing anunció la vuelta tras 13 años de ausencia del circuito europeo de Lomboard en 2025 con 4 pruebas: Sagres y Estoril en Portugal, Bounica en Marruecos y Salinas en España. Triunfo para la buguera canaria Teresa Miranda en la primera prueba de la temporada del circuito europeo femenino de bodyboard, celebrada en Carcavelos, Portugal. El cántabro Shanganin prosigue con su serie Rotopalas Tour, esta vez con uno de los mejores baños del invierno cerca de su casa y acompañado por el joven Álvaro Casanova. En Canary Gold, el invierno para el portugués Nick Bonrup se transformó en tropical con tubos cristalinos, un clima de ensueño, buena compañía y unas previsiones que resultaron ser perfectas. Shaka Media nos muestra en acción Pavones en Costa Rica, una izquierda de las más largas del mundo que permite, gracias a su calidad, disfrutar de principio a fin con todo tipo de maniobras. Para Tim Bonison llegó el momento de filmar Cape Solander, como siempre había soñado, por momentos desfasado y casi imposible de surfear. Pero cuando el cabo rompe, estos surfistas no dicen que no. Los australianos Isabella Nichols y Jack Robinson hicieron sonar la mítica campana como ganadores del Recul Pro Bell Beach, en la quinta prueba del Championship Tour 2025. El 11 veces campeón del mundo, Kelly Slater, recibió el premio Laureus en reconocimiento a sus logros y a toda una vida dedicada al surf. Estos galardones están considerados como los Oscars del deporte mundial. Con esta última noticia de relevancia internacional nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes más destacadas en el mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.